al desarrollo sostenible en el Perú. La pregunta que me haría es: ¿realmente existe un desarrollo sostenible en mi país? Actualmente existen iniciativas aisladas, como por ejemplo el uso de energía eólica en el norte o el uso de energía solar en la sierra del Perú. Pero en líneas generales, no existe un plan integral para solucionar los problemas que existen tanto en la zona urbana como rural del Perú. A continuación, voy a mostrar algunas imágenes reales de la situación actual en la que vivimos. Un poco la idea es ir comentándolas y discutiéndolas para finalmente plantear alternativas de solución. Para comprender esta imagen, es importante primero explicar cómo está dividida la ciudad de Lima. Lima está compuesta por dos zonas: la zona central, donde están principalmente los distritos más antiguos que han crecido con cierto orden urbanístico, tales como Miraflores, San Isidro y Surco, entre otros, y los distritos de la periferia, conocidos como los conos, por ejemplo, el cono norte, el cono oeste y el cono sur. Estos últimos distritos se crearon a raíz de la migración de los pobladores de provincias a la capital, ya sea por producto del terrorismo que nos azotó en los años de los 90 o por la búsqueda de una oportunidad o un mejor nivel de vida. Lamentablemente, este crecimiento se dio de una manera desordenada, y uno de los problemas actuales es la acumulación de basura, tal como vemos en la imagen presentada. Y esto se agrava aún más cuando llega la época de verano, donde se alcanzan temperaturas de 30 a 32 grados, con sensaciones térmicas aún mucho más altas, por la humedad que existe en esta zona del país. Estos desperdicios rápidamente logran descomponerse, generando plagas, enfermedades y olores desagradables. Es decir, son focos infecciosos que afectan directamente al bienestar de los pobladores de estos lugares. A pesar que el terrorismo prácticamente ha desaparecido, el crecimiento desordenado denominado invasiones aún no se ha desvanecido. En algunos casos, las invasiones son justificadas. Familias de bajos recursos que buscan un lugar donde desarrollarse y vivir, porque el gobierno no les ha dado la oportunidad o la facilidad para poder tener un hogar propio. Pero en otros casos, personas inescrupulosas hacen negocio con la necesidad de otros, para luego comercializar tierras y lucrar en beneficio propio. Está claro que estas invasiones carecen de una planificación urbanística. Cuando se toman estas tierras, no existe ningún tipo de servicio básico, tales como agua, luz, desagüe o vías. Pero lo peor es que los diferentes gobiernos, de una forma u otra, lo han permitido e incluso lo han avalado. Cuando se inician las famosas campañas electorales, comienzan también las promesas y ofertas electoreras, y se ofrecen colocar todos los servicios para estas zonas, convirtiendo así lo informal en formal. Pero ¿qué es lo grave en todo esto? Lo grave es que esto ya se ha vuelto una práctica aceptada, y lo peor de todo es que se ha masificado a otras partes del país, generando caos y desorden en las diferentes regiones del litoral. Diferente sería si el gobierno prohibiera de este tipo de actividades, sancionándolas y castigándolas, y alternativamente el gobierno brindara una forma planificada de acceso a los pobladores, a viviendas de bajos costos con servicios básicos instalados. Pero no es así. ¿Por qué? Por un lado están los intereses políticos, votos. Estos pobladores
generan votos. Y por otro lado están los intereses económicos, tráfico de tierras. El crecimiento desordenado en las ciudades más importantes del país, junto al crecimiento económico de los últimos años, ha ocasionado que se incremente la contaminación ambiental y sonora. Adicionalmente, en algunas regiones del país se está presentando escasez de agua y de energía eléctrica por la falta de infraestructura. Y otro de los factores es el incremento de la delincuencia y de la corrupción, tanto en sectores privados como públicos del Estado. Esto finalmente lo podemos traducir en insatisfacción y desazón por parte de los pobladores. En esta imagen que les presento, puntualmente les muestro lo que es el caos vehicular que vivimos los pobladores de Lima día a día. Nuestro parque automotor ha crecido en promedio entre 10 y 15%, lo cual ha permitido su renovación. Y también refleja una mejora en el poder adquisitivo de los pobladores. El inconveniente es que las vías o la infraestructura por donde transitan estos autos no ha crecido al mismo ritmo. Y tampoco se han hecho las inversiones adecuadas en medios de transporte masivo. Es por ello que los pobladores no tenemos alternativas para poder desplazarnos. Según la ONG Ámbar, el Perú pierde alrededor de $1.000 millones anuales solo por el caos vehicular. Estas pérdidas incluyen horas hombres, exceso de combustible, afectación al medio ambiente y efectos en la salud de los pobladores. En la imagen de la parte superior izquierda se pueden observar viviendas que son construidas muy cerca a la ribera de los ríos, que en muchos casos no cuentan con desagüe o servicios básicos de recolección de desperdicios. Esto muchas veces provoca que de manera injustificada los pobladores que viven en estas zonas arrojen sus desperdicios a los ríos o a las playas cercanas a sus viviendas. Esto finalmente afecta al medio ambiente y lugares que podrían ser muy hermosos de recreación y de esparcimiento para los pobladores se convierten en focos infecciosos. De igual forma, se invaden zonas aledañas a las vías o carreteras principales. El problema es cuando se requiere hacer ampliaciones y es imposible por la cantidad de construcciones que existen en estas vías. Finalmente, tenemos las construcciones que se hacen en las quebradas o caídas de huaico, que luego, cuando hay precipitaciones por los desastres naturales, son derrumbadas y arrasadas en su totalidad. Saliendo del ámbito urbano y yéndonos al ámbito rural, tenemos una problemática que no solo afecta a los pobladores del Perú, sino yo diría a la humanidad en su conjunto. ¿Por qué digo esto? La selva amazónica es considerada uno de los principales pulmones del mundo y literalmente está siendo destruida por las actividades humanas, tales como la agricultura en gran escala y en pequeña escala, la ganadería, la tala legal e ilegal, la minería ilegal y la construcción de vías. Según estadísticas de Mugambay Latam,
alrededor de 1.800.000 hectáreas han sido destruidas entre los años 2000 y 2015. Las fotos que estoy mostrando son evidencias de lo que les comento. La deforestación de los bosques no solo afecta a la capa de ozono y provoca la extinción de miles de especies, sino también trae males secundarios como la prostitución infantil y la explotación de menores. Cabe resaltar que muchas de estas actividades no son realizadas por empresas nacionales, sino que en muchos casos estas explotaciones son realizadas por empresas transnacionales. Estas explotaciones en muchos casos sirven para satisfacer las necesidades de los mercados europeos, norteamericanos y asiáticos. Es por ello que es importante que esta problemática la analicemos y la resolvamos de una manera global, involucrando a organismos internacionales como por ejemplo la ONU. La buena noticia es que a través de la tecnología, en este caso la tecnología satelital, este tipo de actividades puede ser identificado ahora de una manera muy rápida, lo cual permite en este caso a las autoridades tomar acciones correctivas de forma más eficaz e inmediata. Algunas causas identificadas. Tenemos autoridades incompetentes. En muchos casos, nuestras autoridades no tienen las capacidades o conocimientos necesarios para afrontar este tipo de problemas. Autoridades corruptas. En el Perú, al igual que otros países de la región, existe mucha corrupción en el sector público, lo cual genera millones de pérdidas económicas que podrían ser utilizadas en beneficio de la sociedad. Problema cultural y de identidad. La educación de calidad en el país es demasiado cara y la educación pública es demasiado deficiente, lo cual genera una diferencia cultural muy notable entre los diferentes estratos sociales, más aún cuando comparamos entre zonas urbanas y zonas rurales. Producto de ello, tenemos autoridades incompetentes o elección de autoridades erróneas. Aparte de ello, tenemos la falta de identidad. Tenemos lugares históricos, tenemos lugares naturales hermosos, pero justamente por esa falta de identidad no las apreciamos o no las valoramos como deberíamos hacerlo. Pobreza. La pobreza es producto principalmente de la corrupción, entre otros factores. Imposibilita que tengamos el mismo nivel de desarrollo todos los peruanos, a raíz de que todos no tenemos las mismas facilidades y oportunidades. En esta lámina me voy a permitir a plantear soluciones a corto plazo y a largo plazo. Dentro de las primeras, considero que los pobladores que viven en zonas inadecuadas o de alto riesgo deberían ser reubicadas a lugares que cumplan con un desarrollo urbano adecuado y que tengan los servicios básicos. Por otro lado, es importante que el Estado tome las medidas
del caso para que estos lugares que son liberados no vuelvan a ser poblados por invasores. Es importante que las autoridades encargadas sancionen drásticamente a los invasores para que no se vuelva a crear una nueva invasión en el país. También es importante que el Estado pueda dar facilidad y acceso a los pobladores de bajos recursos a las viviendas. Para ello debe crear programas que estén subsidiados y que permitan a los pobladores adquirirlos con créditos bajos, con tasas de interés adecuadas para que ellos puedan pagarlas. Adicionalmente, es importante que las municipalidades y gobiernos locales definan normas y reglas de construcción básicas que permitan tener una homogeneidad y armonía en las edificaciones que se construyen. También es importante que estas autoridades velen porque estas normas se cumplan. El Estado debe ser el principal promotor de la creación de infraestructura. En el país actualmente tenemos un déficit de infraestructura. Necesitamos carreteras, hospitales, medios de transporte masivos, agua, desagüe, entre otros, que permitan que la población se desarrolle adecuadamente. Y no solo la población, sino también la industria y las empresas. Con respecto a los problemas globales que se identificaron, considero que organismos como la ONU deberían crear instituciones que protejan las reservas no solo del Perú, sino del mundo. Para ello, me atrevo a plantear la creación de una policía internacional del medio ambiente. Finalmente, considero que los países desarrollados deberían promover más el consumo y el uso de energías limpias a través de las ONGs. Estos países deberían proporcionar los recursos y las tecnologías necesarias para que este tipo de soluciones se expandan en los países en vía de desarrollo. Dentro de las soluciones a largo plazo, considero que la más importante es la educación. En el Perú actualmente existe una brecha muy amplia en lo que respecta a la educación. Es por ello que considero importante que el Estado se encargue de eliminar dicha brecha. Eliminando esta brecha, recién podríamos pensar en un desarrollo sostenible del país. A través de la educación debemos incentivar la identidad nacional.
que nuestros jóvenes aprendan a valorar lo nuestro, aprendan a amar nuestra cultura, nuestra comida, nuestra naturaleza. Es importante esto porque de esta forma vamos a aprender a respetar lo que tenemos y sobre todo a proteger lo nuestro. Por otro lado, creo que es importante que mejoremos el sistema electoral peruano. Actualmente, los requisitos para llegar a ser una autoridad de alto nivel, como presidente o congresista, son muy limitados. Considero que por el grado de responsabilidad y el grado de impacto de las decisiones que toman este tipo de autoridades, los requisitos para postular a estos puestos deberían ser mucho más exigentes que los actuales. Finalmente, considero que el voto debería ser voluntario y no obligado como lo es actualmente. Y esto está muy asociado a la brecha cultural que existe en el país. Muchos pobladores votan sin informarse adecuadamente ni tener razón de causa. Por ello, considero que solo las personas que realmente están interesados en votar y que se han informado para hacerlo, deberían hacer uso de este derecho. Finalmente, es obligación del Estado mejorar las instituciones nacionales, remunerando mejor a sus empleados y dándoles las capacitaciones y herramientas necesarias para que puedan cumplir con sus obligaciones de una mejor forma. Es importante mejorar la normativa para que ellos puedan trabajar de una forma más ordenada y sin menos burocracia, agilizando de esta manera las actividades que ellos cumplen. El Perú es un país hermoso, tiene unos paisajes maravillosos gracias a la diversidad de climas que tenemos, a las regiones que tenemos. Tenemos playas hermosas en la costa, desiertos de ensueño con dunas increíbles en el sur del país, en las costas del sur del país. Tenemos la sierra con sus nevados, como el Misti que les muestro aquí en la imagen, que son maravillosos. Lagunas hermosísimas, paisajes de ensueño. Y bueno, la selva, que es vida en sí misma, con la diversidad de plantas, diversidad de animales, es algo realmente increíble. Tenemos la bendición de tener una comida realmente exquisita y variada por la variedad que tenemos de productos y la variedad que tenemos de costumbres, ¿no? De culturas dentro del país.
tenemos la comida de la selva, la comida de la sierra, la comida del norte y del sur del país. O sea, en cada lugar que tú visitas vas a encontrar un plato diferente y cada uno un sabor realmente exquisito. Tenemos la suerte, la bendición de tener una cultura milenaria. Son muy pocos los países que tienen una cultura milenaria. Nosotros la tenemos, es la cultura incaica. Y cuando tú ves lugares como Machu Picchu, o sea, realmente quedas asombrado con lo que nuestros antepasados lograron hacer, ¿no? Y tenemos, o sea, el privilegio de ser una capital, o tener una capital que tiene al frente el Océano Pacífico, ¿no? Es algo realmente único, o sea, tener unas playas tan bellas en plena ciudad, unas vistas increíbles. Pero tenemos el gran problema que no es de ahora, o sea, viene de bastante tiempo atrás, ¿no? O sea, diferencia cultural, ¿no? que realmente nos separa mucho, ¿no? Y esto está asociado mucho al tema económico. O sea, antes la diferencia entre los pobres y los ricos era bastante tangible, ¿no? Es más, en un tiempo la clase media desapareció durante la época del terrorismo. Por suerte, el crecimiento económico de los últimos años ha permitido que esa brecha se reduzca, pero aún queda mucho trecho por recorrer. Y yo creo que, o sea, si bien es cierto la economía va a impulsar a que logremos esto, considero que la inversión más importante es la educación. La educación va a permitir que todos seamos iguales, que podamos vernos como personas iguales, nos va a permitir apreciar mucho más lo nuestro, conservarlo, proteger lo nuestro. No vamos a permitir que alguien venga y quiera abusar de nosotros, o que quiera destruir nuestros recursos, o que quiera no vivir en armonía. Entonces es complicado pensar en un desarrollo sostenible mientras que no exista una educación igualitaria para todos, que todos tengan el mismo grado cultural. Yo creo que cuando alcancemos ese nivel, el desarrollo sostenible va a caer por su propio peso. O sea, si tú, bueno, he tenido la suerte de visitar países nórdicos de Europa y realmente es increíble la armonía en la que se vive en estos lugares. Ya eso es lo que nosotros deberíamos aspirar. Pero en estos lugares, o sea, el nivel de educación es altísimo, y eso es lo que nos diferencia a nosotros. Entonces, cuando lleguemos a ese nivel, obviamente todo va a mejorar. Van a mejorar las empresas, van a mejorar las entidades gubernamentales, nuestras autoridades, los pobladores. Y el tema de este desarrollo sostenible, yo no creo que sea propiedad del Estado o propiedad de una empresa, ¿no? Esto es algo que nos compete a todos, y desde nuestra parte deberíamos impulsar o hacer las acciones necesarias para que esto se arrastre y se vuelva como una ola inmensa que nos
lleve al objetivo final, ¿no? Y eso es lo que yo concluiría. O sea, yo creo que lo básico aquí es lograr que, que tengamos el mismo nivel cultural. Y creería que eso se aplicaría para todo el mundo. O sea, cuando todos tengamos el mismo nivel cultural, creo que como humanidad habremos alcanzado el logro más alto, ¿no? Y ahí podríamos pensar en mejorar muchas cosas. Entonces eso sería mi conclusión, ¿no? O sea, pensemos sí en desarrollo sostenible, pero veamos primero algo más atrás. Creo que ese algo más atrás comienza con mejorar el nivel cultural de las personas.